Aquí Alejandro Campot, bienvenidos a la clase número 3 del curso de iniciación al tratamiento psicoanalítico. La clase de hoy, aprender a analizarse. Sí, las personas tienen que aprender a analizarse. Suponer que el análisis es una operación espontánea de la mente es un error muy grave. Analizarse es una técnica que debe ser aprendida. Uno, a medida que va pasando el tiempo de práctica, tal como si estuvieras aprendiendo a tocar la guitarra, tal como si estás aprendiendo meditación, tal como si estás aprendiendo un deporte o tal como si estás entrenando, progresivamente, poco a poco, paso a paso, vos vas afinando la técnica. Esto no es distinto. Creer que esta es una operación espontánea de la mente es un nudo sintomático que proviene de las generaciones de analistas que se han ido sucediendo las unas a las otras, heredando una tras la otra el discurso de la anterior, ya matizado por sus propias experiencias, protocolizado muchas veces. Cualquier analista que se dedique a atender va a ver que si uno no conduce a la persona, conducir, ¿sí? Si uno no lleva a la persona al lugar y a la disposición mental, si uno no enseña, enseñar cómo mostrar, si uno no muestra por dónde es, entonces nunca va a pasar nada. No va a haber éxito terapéutico. Porque para que haya éxito terapéutico, tenemos que tener a una persona que se disponga a aplicar una técnica sobre sí misma, y para aplicar esa técnica tiene que entender de qué va la técnica. Número 1. Número 2. Toda persona que consulte a alguien a fin de intercambiar valor, ya que esa persona brinda un servicio, sea un arquitecto, sea un contador, sea un psicólogo, sea un médico, sea quien sea, tiene derecho a saber de qué va lo que va a pagar. ¿Qué tipo de tratamiento va a ser? ¿En qué línea teórica uno está parado? ¿Cómo uno atiende? ¿Cómo uno no atiende? Cuando uno va a cualquier profesional para contratar un servicio, uno quiere saber. Bueno, los pacientes también quieren saber. Y uno tiene que explicarles, tiene que contarles. ¿Pero qué específicamente tiene uno que contarles? Bueno, muchísimas cosas. Algunas cosas uno se las va a contar como introduciendo ciertos temas propios de la terapia psicoanalítica. Otras uno las va a ir trabajando con el paciente in situ, en el momento. Uno va a ir señalando, direccionando, llevando a la persona. Y todo esto cae bajo el sentido de transmisión de una técnica. Algunas cosas se explicarán. Por ejemplo, la regla fundamental. Diga todo lo que se le ocurra. Decí todo lo que te venga a la cabeza. Cuando un paciente llega, le comparo el espacio del análisis con el banquito, que no me acuerdo dónde está en Londres. Siempre me sale que es en el Hyde Park, pero no sé si es en el Hyde Park. Ese banquito, ¿no? Donde las personas, para decir lo que quieran, para tener free speech, se paran en el banquito y ahí pueden decir lo que quieran. Pueden hablar en contra de la reina, pueden hablar de ideas alternativas de la sociedad, del Estado, de política, en fin. Es un espacio que está hecho para que la palabra sea plenamente abierta. Yo no puedo insultar a la reina en solo inglés, por eso me paro arriba de un banquito y ahí puedo hablarlo. Por favor, los que sepan de esto, todos deben saberlo, déjenmelo en los comentarios y ayúdenme. Yo lo comparo con eso. Cuando un paciente llega y quiero empezar a introducir al paciente en la lógica del tratamiento, es, hey, todo lo que se te ocurra. Todo. No importa si es feo, no importa si es denso, no importa si es mierda. Aquí hay libertad de expresión plena. Aquí no serás reprendido por lo que digas. Estamos hablando siempre, obvio, de alguien que no te está diciendo que va a matar a alguien cuando salga del consultorio, ni de que ha cometido determinados crímenes, porque ahí ya bueno. Entonces, uno le está diciendo al paciente la regla fundamental. No se la estás diciendo como Freud, no hace falta decírsela como Freud, podés decírsela también como Freud. Pero esencialmente es que el sujeto, el individuo, entienda
que es importante que diga en voz alta todo lo que se le cruza. Entonces ahí vos le explicaste. Y en otro momento eso que vos le explicaste con palabras, contándole una característica del espacio, en otro momento se lo mostrás in situ, en el momento cuando está hablando. Por ejemplo, dice, bueno, el otro día me peleé con mi mujer y después pasó esto y pasó lo otro. No importa por qué nos peleamos, la verdad, porque no quiero ni entrar en eso. Tenemos tiempo. A ver, contame. ¿Qué pasó? No, bueno, pasó que ella me dijo tal cosa, no me acuerdo, en fin. Métete de lleno. Llévame de viaje a esa experiencia contigo. Contame con detalle. ¿Y ahí qué está haciendo uno? Uno está en la práctica mostrando la regla fundamental. Mostrando cómo es la regla fundamental. De que está bueno de no quitar temas por creer que esos temas no son importantes o porque no vienen al caso, sino de traerlos. Dos formas de enseñar, dos formas de mostrarle a la persona de qué va el trabajo que vamos a realizar juntos. Además, uno le puede contar cómo es el tratamiento en sí. Uno le puede contar a la persona de qué va el análisis, de qué va a analizarse, de que hay momentos muy difíciles, de que hay momentos dolorosos, de que existe la repetición, de que por momentos va a estar tomado por la repetición. Y esto uno lo adelanta al momento en que eso inevitablemente ocurra, porque eso sí o sí va a ocurrir, es la gestación plena de la transferencia. Entonces uno va adelantándole al paciente de qué va el camino. A ver, con adelantarle al paciente de qué va el camino, ¿hace que él ya haya recorrido el camino? No, obvio que no, todavía hay que llegar ahí. Pero es un buen punto de partida para que la persona esté orientada con respecto, primero, a que hay una lógica de la cosa, a que hay una técnica, a que hay un camino, un método, y segundo, de que empiece a pescar de qué va el método. Si nosotros no le explicamos a la persona cómo analizarse, estamos cayendo en un error gravísimo y nos van a funcionar solo 3 análisis o 2 análisis de 10. Quizás estoy diciendo de más, quizás me funcione 1 de 10. Esta estadística no es representativa de nada, la estoy diciendo ahora. Es muy poco frecuente el caso de analizantes espontáneos. Y esto es algo que acabo de inventar, obvio, para esta exposición. Pero ¿a qué me refiero con un analizante espontáneo? Un analizante que sin ninguna instrucción, que sin ninguna explicación y sin ninguna dirección por parte del analista, espontáneamente comienza a practicar la técnica que Freud nos legó. Muy poco frecuente. Casi no existe y cada vez existe menos esto. ¿Por qué? Entendamos bien, ¿qué es un analizante espontáneo? Y además de que esto no es un on-off, no es que hay analizantes espontáneos y analizantes no espontáneos, sino que es una cuestión de grados. Es una cuestión de graduaciones en qué grado una persona le da lugar o importancia a lo que piensa y siente, a su vida, a su interior. Por ejemplo, a veces vemos que una persona en la primera entrevista está hablando y dice de repente, ay, pensé esto, pero quería no decirlo, pero te lo voy a decir porque me parece que es importante decírtelo. Bueno, espontáneamente, intuitivamente, esa persona se da cuenta, pesca una fineza del trabajo que vamos a hacer. Lo pesca intuitivamente. Es como que ya tiene ese saber en un fragmento. De nuevo, una cuestión de grados, de graduaciones. Él lo tiene más, lo tiene menos. Hay personas que no lo tienen nada. Hay personas que tienen mucho más maleable esta conexión consigo mismos o consigo mismas. De todas maneras, dependiendo del grado de apertura y de conexión consigo misma que la persona tenga, inevitablemente también le tengo que explicar de qué va. Los espontáneos generalmente son de dos tipos. O son personas que ya se analizaron y que buscan retomar un trabajo analítico. Personas que ya se analizaron y ya anduvo el análisis anterior, porque hay muchas personas que ya se analizaron y no anduvo el análisis anterior. Entonces esto no se produce, no hay analizante, ¿no? El caso más frecuente de analizantes espontáneos son personas que están en un proceso energético sublimatorio muy poderoso. Artistas, escritores, científicos muy conectados con su tema, gente con ya mucho deseo, mucha vida, con una vibra muy fuerte, entonces ya pescan de forma espontánea, que su interior cuenta mucho porque ya lo pescaron antes, ¿sí? Entonces,
Claro que existen analizantes espontáneos, pero si uno no dice nada, si uno no explica de qué va a analizarse, los analizantes espontáneos son los menos y uno no va a tener análisis que funcione. Ahí muchas veces yo escucho experiencias de analistas que dicen atender un montón de personas con estructura psicótica, por ejemplo, con todo el problema que implica la noción de estructura psicótica. Analistas que dicen que atienden psicosis. En verdad, muchas veces si uno pone la lupa, y no es que todo el mundo es psicótico y que la época hace que todo el mundo sea psicótico, es que simplemente no hay análisis. Es que simplemente no explican de qué va el método, no llevan a la persona a producir el acto terapéutico, no la conducen, por lo tanto no se da y no se va a dar nunca. Lo que nos lleva a otro lugar, que por suerte cada vez hoy pasa menos, que es el problema del silencio, del analista silencioso. El analista al comienzo no puede estar en silencio porque es plenamente sugestivo y problemático el silencio. Yo puse el problema del silencio, hay que poner el problemón del silencio. El problemón con letra capital, con letra grande. ¿Cuántas veces uno recibe pacientes que vienen de terapias que dicen, no me hablaba la persona? A ver, si uno no habla, ¿qué está haciendo uno? El silencio más vale que cumple una función hermosa, maravillosa, celestial les diría. Pero al silencio hay que llegar. Yo tengo personas con las cuales trabajo, pacientes, analizantes, que llegan, se acuestan en el diván y yo me siento atrás, me pongo en posición de loto, me dispongo a escuchar y durante una hora no hablo. Pero estoy hablando de una persona que se analiza hace años. De nuevo, estoy hablando de alguien que se analiza hace años, que ya sabe de qué va, que ya entendió la función del silencio, que sabe que el silencio está hecho para que preste atención a lo próximo que se le ocurre. Entonces ya no es el silencio feo del ascensor, de cuando llego y tengo a alguien al lado y no sé qué decir. Ya no es ese silencio tenso. Cuando los analistas hacen silencio de entrada, la persona que va, y esto pasa bastante en Argentina porque estamos atravesados demasiado por el discurso psicoanalítico, en otros lugares del mundo no pasa, y por suerte no pasa, porque esto es un problema del atravesamiento psicoanalítico en la Argentina. En cualquier lugar del mundo, si una persona va a un profesional y ese profesional no habla, te saca carpiendo, te manda a freír churros. En argentino, traducción, te manda a cagar. ¿Por qué te voy a ir a pagar si no decís ni una palabra? En algún momento, obviamente que uno como analista hace silencio, pero cuando el paciente captó la función psicológica del silencio en el tratamiento, porque es un acto clínico el silencio. Pero al principio, si yo no digo nada, quedo en el plano del enigma, devengo una figura persecutoria. La persona se siente evaluada, siente que no sabe qué tiene que decir, qué tiene que hacer, si finalmente esto estará hecho a propósito. Empiezan interpretaciones que convocan a todos los fantasmas, y ustedes me dirán, sí, claro, no, bueno, pero lo que pasa es que el silencio convoca al fantasma, pero bancámela con el fantasma. Tenés un humano detonado en la vida que acaba de arrancar a trabajar. ¿Qué fantasma? ¿Quién sos vos para convocar al fantasma? ¿No ves que se le convoca todo el tiempo en la vida? Todo el tiempo anda con el fantasma. ¿Vos también le vas a convocar al fantasma? ¿Para que se dé cuenta solo? No, así no son las cosas. Así no son las cosas. Discúlpenme que me ponga enérgico, pero todos hemos escuchado experiencias de pacientes que vienen de este tipo de análisis y que vienen rotos. Vienen rotos porque la calidad humana de la persona es muy importante. El problema del silencio es que el silencio es una técnica. Obviamente el que hace silencio es uno, analista, pero el paciente tiene que entender de qué va eso. Cuando el paciente entendió de qué va eso es generalmente cuando le invitamos a que pase al diván. Le decimos, sos vos hermano, dale, metele, yo estoy acá. Cuando te vayas a la mierda, te lo voy a decir. Porque te vas a ir a la mierda, porque la repetición es muy fuerte, porque el sankara desde la psicología budista es muy fuerte, te toma, te elimina la conciencia y terminas poseído repitiendo la misma basura de siempre. Ahí voy a estar. Y también voy a estar obviamente para interpretarte, que recuerda, interpretar es lo más fácil, no es el grosso de la cosa. Pero eso, gente, pasó un montón de tiempo antes de hacer eso. Repasemos entonces lo que dijimos hoy. Hablamos de aprender a analizarse. Dijimos, hay que aprender a analizarse. No puede, un paciente no se analiza de forma espontánea. Hay que enseñar, hay que explicar la regla fundamental, hay que explicar de qué va el análisis,
La próxima clase vamos a hablar de cuánto dura el análisis, de cómo es el pago, en fin, hay que humanamente acompañar a la persona a que entienda de qué va, a que entienda que hay una técnica, a que entienda que esa técnica la tiene que aplicar sobre sí mismo, que tiene que trabajar. Y todo eso implica hablar un montón. 2. El caso de los analizantes espontáneos, que son gente que de toque ya está en análisis, es muy poco frecuente. Así que si yo no explico, no me van a dar el consultorio. No me van a dar el consultorio. Y voy a terminar diciendo, no, bueno, hay que andar conteniendo, o no sé qué voy a terminar diciendo, pero claro, no me van a dar porque no di la condición para que suceda la experiencia. Directamente. No tengo la harina para hacer la torta, entonces que estoy con azúcar, con crema, con queso, pero no tengo la harina. No puedo hacer la torta. Por último, eso nos deriva en el problema del silencio. No puedo hacer silencio de entrada. No es una época para hacer silencio de entrada, no hagan silencio de entrada. Algunos casos, y de nuevo, a ver, esto no es para todos igual. Obvio, estos son lineamientos, son algunos ejes, son algunos puntos de partida para pensar un tratamiento. No es siempre igual, pero si se hace silencio, la persona va a terminar mucho más sugestionada, va a terminar cayendo en el plano del enigma, va a pasarla mal, no va a andar. El silencio viene después, ya va a haber lugar para el silencio. La próxima clase vamos con frecuencia de las sesiones. Y la otra será el tema del pago. Sí, así vamos. Bueno, gente, nos vemos la próxima.